A veces no comprendemos muchas cosas de la palabra del Señor, es por falta de crecimiento, ¿sí? Así que en esta tarde yo quiero que se ponga de pie. Si ya encontramos Marcos capítulo 4, del versículo 3 en adelante, póngase de pie para que le demos lectura a la palabra del Señor. Y quiero que usted me acompañe en esta lectura de la palabra de Dios. Y Marcos capítulo 4, versículo del 3 al 9, le vamos a dar todos lectura a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor, dice, oíd, todos juntos, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre bendito y santo, en esta mañana, Señor, háblanos esta palabra que hemos leído. Que esta palabra sea de mucha bendición para nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, estamos viviendo tiempos en donde podemos estar muy emocionados porque, Señor, hubo una buena alabanza. Podemos estar, Señor, sumamente, Señor, agradecidos porque durante la semana fue una semana donde hubo mucha bendición. Pero muchas veces llegan momentos a nuestras vidas, Señor, donde no sentimos, Señor, tu respaldo, donde muchas veces nos sentimos solos, donde muchas veces nos hemos frustrado. Por eso, Señor, yo te pido en esta tarde, Señor, que nos hables en el nombre de Jesús y que tu nombre sea glorificado y se te dé la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, en esta tarde. Mire, quiero empezar con un ejemplo de lo que en un momento dado nos podemos dar cuenta de algo tan simple como una botella de agua. Si me pueden prestar una botella de agua de la chiquita, por favor, tráiganmela rapidísimo, Santiago. Miren, aquí está. No le tomaste, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros podemos comprar una botellita de agua como la que tengo aquí, ¿sí? Esta botella de agua en una tienda puede valer 5 pesos en una tienda. ¿Cuánto puede valer en una tienda? 5 pesos. A lo mejor dice usted, pastor, pero en la mía cuesta 8 pesos. A lo mejor cambian un poquito las circunstancias, ¿verdad? Pero esta misma botella, si usted la compra en un centro comercial, a lo mejor en el centro comercial ya la ve en 10 pesos. Pero la misma botella, si usted la compra en el cine, le cuesta 25 pesos, ¿sí? Pero la misma botella, si usted la compra adentro de un avión, le cuesta hasta 50 o 60 pesos esta misma botella. ¿A dónde está Monse? Bueno, se la dan. Entonces, el ejemplo que yo quiero darles en esta tarde es que muchas veces parece lo mismo, la misma botella, en lugar de la misma agua, pero esa misma agua en un diferente lugar puede tener un costo de una manera muy diferente. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, ahora fíjese bien que la vida del cristiano también depende de eso, ¿sí? Usted es la persona que usted puede crecer al 30, al 60% o al 100%. Eso no depende ni del pastor, no depende ni de Dios, depende de usted. ¿De quién depende? A ver otra vez, ¿de quién depende? Y hoy se lo voy a demostrar en esa tarde. Ahora, recuerde muchas veces que una de las cosas que Dios nos va a decir siempre es que tengamos confianza porque Él va a asegurarnos algo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo creen esta tarde? A ver otra vez. Él siempre ha dicho lo mismo. Yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos aquí en esta tarde? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, nosotros ya tenemos una garantía. ¿Una qué? ¿Qué es una garantía? ¿Para qué sirve una garantía? Mire, por ejemplo, en el caso de los relojes, ¿sí? Hay relojes que saliendo a los 2, 3 semanas ya dejaron de funcionar. Entonces, cuando entregamos una garantía, por lo menos que sea de un año, quiere decir que esa garantía puede servir para cualquier cosa que tenga el reloj desperfecto, si se le acabó la batería, si ya no funciona el mecanismo, cosas así, ¿verdad? Entonces, durante un año, ese reloj va a recibir un servicio. ¿Qué va a recibir? ¿Qué va a recibir? Un servicio porque tiene una garantía, ¿verdad? Ahora, la garantía de que Dios va a estar con nosotros es para siempre. Uy, es para siempre. ¿Para cuándo, Santi? Para siempre, ¿ok? Entonces, ya usted teniendo esa garantía de parte de Dios, teniendo ya esa garantía de que Dios va a estar con usted, entonces, lo único que usted tiene que hacer es preocuparse de lo que usted de ahora en adelante vaya a hacer con la palabra de Dios. ¿Vaya a hacer con qué? Con la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, muy bien. Ahora, regresemos a lo que hemos visto los últimos domingos. El crecimiento espiritual, ¿sí? Está en el nivel de lo que leímos en Ezequiel capítulo 47. Los tobillos, el agua a los tobillos, el agua a las rodillas, el agua a los lomos y empezar a nadar, aprender a nadar. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Cuántos dicen Dios me ha estado hablando? ¿Seguro? ¿Dios le ha estado hablando? A lo mejor nuestros amigos que hoy nos acompañan, Daniel, Daniela y la señora Claudia, están escuchando este mensaje, pero los vamos a poner al corriente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, fíjense bien, una de las cosas que es muy importante es aprender, mi hermano, a sembrar. ¿Aprender a qué? ¿Aprender a qué? A sembrar. Ok. No todos los tiempos se prestan para sembrar la misma cosa, pero el campo sí puede producir algunas cosas diferentes. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Por ejemplo, ¿sí? Yo crecí en el campo, a mí me encanta el campo. Soy de las personas que cuando yo voy a mi rancho, ¿sí? A mi ciudad natal, ¿sí? A ese majestuoso paraíso que tiene México, que se llama San Martín Texmelucan, Puebla, ¿sí? Que es la tierra más bendecida de todo México. Yo lo disfruto. Entonces, me encanta ir porque todavía hay lugares alrededor cerca de donde vive mi papá, que todavía hay maíz, hay huertos, hay árboles y no estamos lejos. Nada más son unos 5 o 6 hasta a lo mejor 10 kilómetros y ya estamos disfrutando del majestuoso panorama del Popocatépetl. Fíjense nada más, así de espléndido está el panorama por donde muchas veces nosotros vamos. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? En esos lugares encontramos manzanas que ya se empiezan a dar por estos tiempos, capulines, la nuez de nogal, ya vienen los famosos chiles ¿en qué? Solamente Puebla pudo haber hecho ese milagro. Bueno, ok. Entonces, estas cosas nosotros nos vamos a dar cuenta de que no todo el año hay nuez, no todo el año hay manzana, no todo el año se da lo mismo. Entonces, aquí tenemos que entender esto. Lo que tú le metas a tu vida, lo que tú siembres en tu vida, el fruto algún día va a aparecer. ¿Qué es lo que va a aparecer? Otra vez, de lo que tú le siembres a tu vida, algún día ese fruto va a aparecer. El árbol lo va a dar. Y nosotros somos unos arbolitos, dice la palabra del Señor, plantados en la casa ¿de quién? En la casa del Señor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, hemos hablado 2 domingos acerca del nivel de las aguas y del nivel de las rodillas, ¿sí? Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender a hacer en esta tarde, es
que la palabra de Dios, que es la semilla, solamente es a través, se siembra primeramente por el oído. Y en el oído empieza a producir la fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Otra vez, ¿por dónde viene la fe? Por oír la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, cuidado con lo que tú escuchas. Y dígale a alguien en esta mañana, cuidado con lo que escuchas. Es serio eso, mi hermano. Porque mire, si los chavos de hoy les gusta el reggae, híjole, los vamos a tener que ministrar. Que Dios reprenda ese espíritu de reggae. Sí, de verdad. Tenemos que ver qué es lo que escuchamos. Y es muy importante que nosotros aprendamos también a hacer algo, a cerrar nuestros oídos. No todo es bueno. Mire, no vamos a poder evitar oír groserías cuando vamos incluso en el transporte. ¿No es cierto? Van a haber personas que van hablando con groserías. Usted llega a su trabajo y el ambiente del trabajo cambia al ambiente de la casa. A lo mejor usted salió de su casa cantando, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me ama. Y de repente llega al lugar donde no hay amigos. Porque en los trabajos no hay amigos, ¿eh? Su jefe no es su amigo, ¿eh? Ese, en cuanto le digan que lo corra, lo van a ¿qué? Eso es cierto, ¿verdad? Entonces usted ya salió de su casa con una bendición de que el Señor es su amigo. Y no importa que en su trabajo no encuentre amigos. Usted ya lleva al mejor amigo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? Sí. Pero allá va a encontrar que le quieren hacer golpe de estado a la empresa. ¿Sí entendieron, verdad? ¿Verdad? Yo espero que usted no haya participado ya en alguno, ¿eh? Eso no le agrada a Dios. Entonces hay gente que está pensando en cómo hacer daño en lugar del trabajo donde estamos. ¿Y qué sucede? Empiezan a buscar a ver quién escucha, ¿verdad? Cosas malas y decirte, mira, tú sabes que la empresa no nos pagan bien como deberíamos de tener casi la mitad del año de vacaciones, yo no sé por qué no nos las dan. Que quisiéramos tener más horas de comida, ¿sí? Entramos a las 6 de la mañana y por lo menos que nos den 4 horas de comida. Ya quisieran eso, pero no. Tienen que tener su hora de comida nada más. Y lo demás ser productivo. Porque los hijos de Dios somos productivos. Ay, gracias a Dios. Entonces, miren, ya vamos al segundo nivel, vamos a las rodillas. Pero hay una de las cosas que muchas veces nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, que puede haber un peligro en que no crezcamos ya más, nos quedemos estancados. Hay gente que se queda estancada porque quiere. Dígale a quien esté cerca de usted, se quedan estancados porque quieren. Otra vez, díganselo, Daniel, Daniela, señora Claudia, se quedan estancados porque ¿qué? ¿Porque qué? Porque quieren. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, fíjense bien. Vamos a ver en esta mañana que el Señor Jesucristo enseña algo. Y quiero que lo veamos rápidamente en esta parte de Marcos capítulo 4, porque me gusta mucho lo que está sucediendo y qué les está enseñando el Señor Jesucristo. Y primeramente voy a explicar la parte donde el Señor se detiene y les dice una parte importante a sus discípulos. Amén. Se los leo desde el versículo 8 para que le entendamos. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. La importancia de tener buenos oídos. La importancia de que tener ¿qué? La importancia de tener ¿qué?
Porque volvemos otra vez, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Otra vez, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo lo está diciendo cuál es la parte importante cuando nosotros vamos a sembrar en buena tierra. Amén. Pero hay algo que sucedió. Versículo 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron. A ver, ponga atención en lo que acaba de leer. ¿Solamente a los discípulos el Señor les va a explicar algo? ¿A quiénes más? ¿A quiénes más? A los que están cerca de él. ¿A los que están cerca de quién? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que una persona que está cerca del Señor Jesucristo siempre va a ser bendecida. Tiene que estar cerca de quién? De Jesús. Dice, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. ¿Cuál parábola? La del sembrador. Entonces Jesús le responde, dice, y les dijo: a ustedes, no a los 12, a todos los que le preguntaron, dice, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Qué les iba a enseñar el Señor? A ver, léalo bien. Le doy chance que se tome 20 segundos. A ustedes les voy a mostrar, ¿qué cosa? Los misterios. No dice él, dice los. ¿O dice él? Bueno, él. Perdónenme. El misterio del reino de Dios. Pero a ver, espérenme, porque esta versión creo que sí. No, es que sí, póngame la 60. Ah, no, sí, está bien, perdón. Dice, y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Amén. Ok. ¿Qué es el misterio del reino de Dios? Es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de aquí depende que si entendemos esto que el Señor explica, vamos a entender muchas cosas. Dice el versículo 12, pónganme el 12 por favor. Escuche bien, dice el 12. 4:12. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les perdone los que. Y el 13 para terminar. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Con cuál parábola el Señor Jesucristo dijo que íbamos a entender todas las parábolas? Con la parábola del sembrador. ¿Con cuál parábola? ¿Con la parábola de qué? Del sembrador. ¿Ok? Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es la semilla, lo que se va a sembrar. ¿Qué es importante? La semilla. Otra vez, ¿qué es importante? Otra vez, ¿qué es importante? La semilla. ¿Sabe que no todo el maíz es bueno para sembrar? Se tiene que tener maíz de calidad. Eso es muy importante, mis hermanos. Hay gente que con ver el maíz dicen, este ya no se va a dar. Este ya no sirve para sembrar. Este nada más sirve para nixtamal, este nada más sirve para hacer este tipo de cosas. Y a veces nosotros, por no saber estas cosas, esos misterios, esas cosas que no las tenemos, que no las podemos percibir, muchas veces pensamos que las cosas malas son buenas y las cosas malas o las buenas son ¿qué? Malas. Y eso el Señor también lo dijo. Hay de aquellos que a lo malo le dicen ¿qué? Y a lo bueno le dicen malo. Porque todo es una semilla, mi hermano. Hoy usted es el resultado de la semilla que hace 10 años le puso a su cabecita.
Si todo el tiempo usted vive siendo una persona quejumbrosa, mi hermano, siempre le va a encontrar una queja toda la vida. Le va a encontrar la queja de que si se levantan 5 para las 8 de la mañana y el chamaco no se paró, dicen, por tu culpa vamos a llegar tarde a la escuela. Es en serio, mi hermano. Y eso se lo va sembrando a sus propios hijos. Porque después, 15 años después, ellos están repitiendo el mismo patrón. La queja. ¿No es cierto? Hay gente que sabemos que vivimos en la ciudad más habitada del mundo y queremos que no haya tráfico. Eso ya no es posible, mi hermano. Y sabe que usted tiene que entrar a las 8 de la mañana y se va de aquí a la Ciudad de México a las 7 de la mañana cuando el tráfico ya está ¿qué? Y ahí va aventándole el carro a todo mundo y que quién sabe qué y que Dios ábreme camino. Y cuando Dios no le abre el camino, entonces ¿qué sucede? Todo eso lo sembró un día, mi hermano. ¿No sabe que usted tiene que salir por lo menos cuarto para las 6 de la mañana? Por lo menos, para que usted llegue a buen tiempo. ¿Cierto o no es cierto? Porque las cosas que puedan llegar a suceder durante el camino, usted no las puede evitar. Y se van a dar. Por eso el Señor decía, todos los días va a tener su propio afán. Todos los días van a haber luchas. Todos los días van a haber incertidumbres. Todos los días usted tiene que estar lidiando con todo esto. Pero lo que usted en un momento dado permite que entre, si no es buena semilla, mi hermano, entonces el fruto va a ser ¿qué? Malo. ¿El fruto va a ser qué? ¿El fruto va a ser qué? Malo, mi hermano. Por eso es importante entender esta parte, mi hermano. Y por eso dice la palabra del Señor: a ustedes les voy a enseñar los misterios del reino, o el misterio del reino de los cielos. ¿A quiénes? A los que se acercan a preguntar. Preguntarle a Dios no es malo. Eso nos lo metieron en la cabeza. Es que ¿por qué le preguntas a Dios? ¿Por qué cuestionas a Dios? Dios no se enoja. Los que se enojan son los religiosos. Es más, Dios quiere que todos los días por lo menos llegue a decir, ¿por qué Dios esto? ¿Se acuerda cuando los niños empezaban a decir, papá, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No es cierto? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos de ustedes tuvieron un aprieto con una pregunta que les hicieron sus hijos? Yo por lo menos sí. De repente que dije, oh, chale, ¿dónde aprendiste eso, mano? Sí. Y son cosas que las tenemos que aprender a contestar. ¿No es cierto? Ahora, ¿quién le dijo a usted que a Dios lo mete en un problema como si no supiera Dios contestar? Dios se las sabe todas. Y todas se las va a contestar. Y cuando usted se dé cuenta, la misma Biblia le va a contestar preguntas difíciles para la humanidad. La misma palabra de Dios va a contestar todo eso. Ahora, la cosa es que usted entienda esto, mi hermano. Aprenda primero a oír. Por eso Dios nos dio 2 orejas y nos dio nada más una boca, para que aprendamos más a oír que a hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que usted lo está aprendiendo en esta tarde. ¿Ok? Entonces vamos a ver primeramente, mi hermano. Vamos a empezar en esta mañana con algo que el Señor puso como base, ¿sí? Y el propósito es que la parábola del sembrador es una ilustración, mi hermano, de la vida cotidiana. Es una ilustración de la vida ¿qué? Pero que habla de un reino, del reino de Dios, ¿sí? Y que esta parábola simboliza el estado del corazón de la persona. Muy importante eso. ¿Qué es lo que va a simbolizar? El estado del corazón de la persona. Y hoy nos vamos a dar cuenta en cuál estamos. ¿Sí? Ya aprendimos que el agua nos puede llegar a los tobillos,
a las rodillas, pero muchas veces nosotros, mis hermanos, nos damos cuenta que con el paso del tiempo, a veces las cosas no suceden como queríamos. A veces los hijos de repente, ¿sí?, llegan momentos en que de repente como que se quieren empezar a rebelar y no nos quieren empezar a hacer caso. Y empiezan a decirnos, a retarnos, empiezan a decirnos, es que ya estoy grande, es que ya tengo mayoría de edad. Y entonces como que de repente nosotros estamos en una incertidumbre de saber qué decirle, o lo dejo hacer lo que quiera, o lo tengo que corregir y meterlo al huacal, exactamente, ¿verdad? A veces sucede eso, mi hermano. Perdón. A veces estamos caminando y queremos que en un momento dado nuestra vida, todos los días fuera que las cosas nos salieran a la primera. Y eso no va a suceder. Entonces muchas de las cosas que Dios dice en su palabra, como que no cuadran. Como que a veces Dios no lo hizo para mí, sino nada más para unos cuantos. Y llegan momentos de nuestra vida en la que muchas veces nos vamos a encontrar en el camino. Y llega la palabra del Señor, y si nosotros empezamos a tener un corazón duro, mi hermano, entonces la palabra del Señor no va a entrar por nada del mundo. Esos son los del camino. Usted siembre una semilla aquí en este lugar y jamás va a crecer. Porque no tiene tierra. Porque la semilla no va a poder entrar a algún lugar. Pero hay gente que en un momento dado, mi hermano, quieren tener su corazón tan duro. Y por eso la palabra del Señor nos da los ejemplos de personas que tuvieron el corazón duro. Y una de ellas es Caín, mi hermano. Caín, Dios le dio la oportunidad de poder corregir antes de que cometiera un asesinato. Dios le habla a Caín. Y él decidió endurecer su corazón a la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Sacarlo el Señor también a él, como lo que sucedió con sus padres. ¿Está aquí conmigo? Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Ahora ponga atención en esta tarde. Se lo voy a leer en una traducción que se llama Traducción Viviente. ¿Ya lo tienen ahí? Escuche esto. Dice Génesis capítulo 4 en la Traducción Viviente. ¿Ya lo tienen ahí? Si lo tienen aquí, bueno, está bien. Si no, usted escúcheme. Acuérdense que la palabra de Dios entra por los oídos. Amén, se siembra por los oídos. Ya lo aprendimos, ¿verdad? Dígame amén por lo menos. Ahora dice así. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva. Así dice la Biblia, ¿eh? Eso es lo que significa conoció Adán a su mujer. Por eso cuando los católicos dicen que María no tuvo más hijos, dice la palabra del Señor, y José conoció a su mujer María. Es lo mismo que significa de tener relaciones sexuales. No hay niños, ¿verdad? Ok, bueno. Dice, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿Lo está leyendo hasta ahí? Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda.
Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entró en depresión Caín, porque su ofrenda no fue ¿qué? Aceptada. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, escúchelo, ten cuidado. ¿Ten qué? El pecado está a la puerta. El pecado todavía no había entrado. Escúchelo. Caín estaba en el límite de tomar una decisión. ¿De tomar una qué? Ahora escúchelo. Lo que sembró Caín durante este tiempo fue un rencor. ¿Hacia quién? Hacia su hermano. ¿Hacia quién? Hacia su hermano. Caín era la persona que todo el tiempo quiere quedar bien con todos. Y quieren que todos vean lo que hace. Así muchas veces el enemigo empieza a engañar a la gente. Caín era la persona que quería sobresalir de todo. ¿Y qué sucedió en ese momento? No se dio cuenta que en su arrogancia él le lleva a Dios lo que él piensa que está bien. Sin embargo, la diferencia de este relato dice que Abel escogió lo mejor para quién. ¿Lo mejor para quién? ¿Lo mejor para quién? Esa es la diferencia, mi hermano. Hoy usted está sembrando esto en su corazón. Y una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender, mi hermano, es siempre dar lo mejor en todos los lugares. Eso dice la palabra del Señor. Aún en tu trabajo dice la palabra del Señor, hazlo como si fuera para quién. Entonces, a Dios le gusta lo mejor. Eso dice la palabra del Señor. Caín no le importó si era lo mejor o no era lo mejor. Simple y sencillamente él pensó que eso era lo que Dios se merecía. Y cuando Dios le dijo, no, Caín, así no son las cosas, hombre. Aprende a hacer las cosas bien, Caín. ¿Se enojó con Dios o se enojó con Abel? A veces aquí cabe el dicho que dicen, no es quien la hizo, sino quien la qué, sino quien la paga. Y entonces Dios le dice, Caín, estoy viendo lo que ya tienes en tu corazón. Estoy viendo, te estoy dando una oportunidad, Caín. Te quiero dar mi palabra para que el pecado no entre, porque está tocando tu puerta. Y si tú lo dejas entrar, entonces tú hiciste que esta palabra cayera en el camino. ¿Cayera en dónde? En el camino, mi hermano. Es muy importante entender esto, mi hermano. Que una persona, un cristiano, puede tener su corazón endurecido. Endurecido. Miren, Dios, dicen algunos, es que yo quiero que Dios me lo diga personalmente. No, escúchame bien, mi hermano. Jóvenes, Dios va a usar a tus padres para que te digan cosas que Dios quiere que sepas. Es en serio. Oye, hijo, no me gusta esa muchacha paranoia de ti. Ya vas a empezar, ma. A ti nadie te dijo cómo escogieras a mi papá, ¿verdad? O al revés, ¿no? Pero casi por lo regular es así, como se los dije. ¿Qué sucede? Dios te está hablando. A veces las mamás tienen un sexto sentido. ¿Un sexto qué? ¿Un sexto qué? Son como la mujer araña. ¿Y qué hacemos?
¿O qué sucede? Yo lo endurecí, yo era cristiano, Yo ya predicaba, yo ya daba la enseñanza del bautizo. Y mi mamá me dijo, esa muchacha no te conviene, David. Me enojé con mi mamá. De verdad. Y le dije a mi mamá, usted ya hizo su vida, tú ya hiciste tu vida y te fue mal con mi papá. A eso es cuando un corazón se empieza a endurecer. ¿Saben qué hizo mi mamá? ¿Quieren saber qué hizo mi mamá? ¿Sí? Se los voy a contar para que no se quede con la duda. Yo cerré ese día mi cuarto. Y mi mamá le dijo a una de mis hermanas, vente, vamos a orar por tu hermano. Y después me contó mi mamá que se pusieron a orar. Le dijeron, padre, tú sabes que esa muchacha no le conviene a mi hijo. Tú sabes que esta muchacha yo veo en esta muchacha. Y al poco tiempo, Dios me abrió los ojos. Hoy esta persona, que si yo me hubiese casado hoy, no lo digo para que en un momento dado diga, no. Hoy es una bruja esa muchacha. Se viste toda de blanco, echa cartas, hace limpias. ¿Quién lo percibió? El corazón de una madre. Lo percibió. Yo no me di cuenta de eso, mi hermano. Pero una mamá se dio cuenta de esto. Hay hijos que muchas veces no le detectamos porque apenas estamos creciendo, vamos madurando. ¿No es cierto? Estamos aquí, mis hermanos. Entonces, ¿se puede endurecer el corazón? Sí. Y a lo mejor yo podría decir en ese tiempo, yo te llevaba ya el agua hasta mis tobillos. Porque yo diezmaba, yo iba a la iglesia 3 veces a la semana iba a la iglesia. Miércoles, viernes y domingo. Ya casi era un santo. Me faltaban nada más alas. Es serio, mi hermano. Pero no podía percibir algo que estaba sucediendo en mi entorno. Caín no se dio cuenta de eso, mi hermano, porque endureció su corazón. Y en el cristiano puede pasar lo mismo en este tiempo. Dios te puede decir, mira, ese negocio no lo hagas. Pero a veces, como somos mexicanos, decimos, pastor, acuérdese del dicho, que el que no es tranza, sí se lo saben, no avanza. Y cuando quiebras, ¿a quién le echas la culpa? Así pasa, mi hermano. Un cristiano también puede endurecer su corazón. Por eso es que la palabra del Señor no va a penetrar, porque no se va a acomodar a tus ideas, porque no se va a acomodar a tus horarios. Y dice el segundo ejemplo, pero hay otra parte que cae en piedras, en los pedregales. Y esa parte muchas veces se ve bonita, mi hermano, porque aparentemente cuando cae la semilla, la palabra de Dios en la persona, ¿sí? Empieza a brotar algo. Y entonces dicen en casa, ya cambió mi papá. Por un momento. Ya cambió mi papá, ya no es el mismo, ya no nos grita. Mi mamá ya no nos dice de cosas. ¿Qué dice la esposa? Señor, gracias, Padre Celestial, porque estás cambiando a mi gordo. Pero cámbialo por uno más flaco. Dice la palabra del Señor, estos, cuando escuchan la palabra de Dios, se gozan, se alegran. Es más, se paran a las 5:30 de la mañana a orar.
Y ahí están. Pero como no tiene profundidad, no tiene lo que es lo esencial de la tierra, entonces en el momento en que viene una circunstancia difícil, se seca. Se seca. Porque no tenía una raíz profunda. ¿Qué sucede muchas veces cuando Dios te dice: yo quiero que pases por esta circunstancia? Yo te quiero llevar por el desierto un rato. A nadie nos gusta el desierto. A nadie nos gusta batallar. A lo mejor el Señor tiene un propósito en el negocio y de repente te dice el Señor: pero yo quiero enseñarte a depender 100% de mí. ¿Y qué sucede? Ya no hay ventas. ¿Qué sucede? La cobranza falló. Los proveedores ya no nos quieren surtir. Y entonces tenemos que estar en una decisión de cerrar hasta a veces un negocio. Dios es sabio, mi hermano. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Dios es sabio. Ahora, fíjese bien. Hay gente que se puede parecer a Abraham. ¿A quién? ¿A quién? ¿Usted cree que Abraham pudo haber tenido una situación así? Claro que sí. Dice la palabra del Señor que cuando llegan a Egipto, Abraham se da cuenta de que su esposa era guapa. No se había dado cuenta el cuate que tenía una esposa guapa. Y le dice: hoy me doy cuenta de que mi vida está en peligro por causa tuya. O sea, ya no es mi culpa, es tu culpa. ¿Quién te mandó a ser guapa? Y cuando nos vean entrar, les vas a tener que decir una mentirita blanca. ¿Alguien aquí alguna vez ha utilizado una mentirita blanca? Se van a ir al infierno por mentirosos. ¿Les pongo ejemplo? Mire, cuando usted compra algo y de repente llegan a cobrar, le dicen: diles que no, ¿qué? Ah, ¿verdad que sí? Es blanca la mentirita, a nadie le hace daño. ¿No es cierto? Llega tarde al trabajo y dicen: fue culpa de la ruta. No sabe meterse como los otros ruteros. No le sabe echar la camioneta a los demás. Y va contando puras mentiras. Abraham, por quedar bien con el rey de Egipto, él no se dio cuenta de lo que Dios iba a hacer a una nación. Y dice la palabra del Señor que entonces Abraham llega con Sarai, con Sara, su esposa, a Egipto, y entonces Faraón le dicen: oye, ¿y quién es esa muchacha que traes contigo? Mi hermana. Y no estaba diciendo una mentira tan grave, porque era su media hermana. Era hija de su padre, pero no de su madre. ¿Y qué sucedió? Que entonces Faraón le dijo: oye, ¿y cómo ves si nos hacemos cuñados? Es en serio, ¿eh? Y Abraham dijo que sí, mi hermana. ¿Se imaginan estos tiempos? Y en la noche Dios le dice a Faraón: si tú tocas a esa mujer, te voy a matar. Te voy a quitar la vida. La palabra del Señor dice que al otro día salió Abraham, tuvo que dejar Egipto humillado, como un mentiroso. Dios le había dicho: vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿No le dijo eso? Él tomó Egipto. Ya no era la tierra que Dios le quería mostrar. Egipto tenía un río donde todo el tiempo se ve siembra. Canaán no se parecía en nada a Egipto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso, mi hermano? Y Dios nos da una palabra y por no tener profundidad
entonces nosotros hacemos que se seque la palabra de Dios. Y así hay mucho cristiano, mi hermano. A veces usamos las mentiras para querer ayudar un poco a Dios. A veces usamos el endeudamiento, mi hermano, para quererle ayudar a Dios. A veces nosotros queremos hacer cosas que no están bien para querer en un momento dado disfrazar algo bueno. Yo quiero decirte algo en esta tarde, mi hermano. Así sea una verdad dolorosa, si usted la dice, Dios lo va a respaldar. Eso es en serio. Esto es en serio. Pastor, es que ya tengo 60 años, ya nadie me va a aceptar en un trabajo. ¿Quién dice que no? Para Dios no existe el imposible. Dios te abre puertas. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos se me ven? No, pues yo le veo como de... ¿Qué pasó? Tengo apenas 30 de que se bautizó. Pero no permitas que esa palabra caiga en una piedra, mi hermano. Que caiga en una piedra. La tercera semilla puede caer en las espinas. ¿En dónde? Ahora escúchalo bien. ¿No se supone que las espinas también salen de abajo? ¿Tienen raíces? ¿Sí o no? ¿Es una planta o no es una planta? Entonces, ¿por qué le debería de estorbar a una semilla buena? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Esta semilla, al caer entre los espinos, la van a ahogar. ¿La van a qué? ¿La van a qué? Te van a dejar crecer, mi hermano. Pero a medida de que tú crezcas, van a decir ellas, no, a ver, espérame. Ya te dimos chance de crecer, pero no puedes ser mejor que nosotros. Por eso es muy importante entender esto, mi hermano. Mire, cuando nosotros en nuestra vida podemos ser cabeza porque lo dice la palabra de Dios y no cola. ¿Cierto o no es cierto? A ver otra vez, se lo voy a poner así. Somos cabeza porque lo dice la palabra del Señor. No somos cola. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Pero hay algo muy importante entender en esto, mi hermano. Dios no necesita tu ayuda para ponerte en primer lugar. Dios necesita tu integridad. Lo que Dios va a usar es tu integridad. Y te tienes que preparar. Te tienes que levantar temprano. Te tienes que esforzar, mi hermano. Y le tienes que compartir esto a tu familia, también a tus hijos. ¿No es cierto? Hoy está muy de moda que, es que se lo decimos mejor a Chat, ¿qué? GPT. Que no lo haga. Al fin y al cabo nos evitamos toda la ¿qué? La redacción, la falta de ortografía. ¿Sí o no? En mis tiempos, o sea, apenas hace como 10 años, cuando nos mandaban a la biblioteca, ¿cuántos fueron a la biblioteca? Era padre. Llegabas con tu credencial de escuela y le decías, oiga, ¿tiene el libro fulano de tal? Sí, pero lo tienen ocupado. Y te tenías que esperar a que lo terminaran. ¿No es cierto? ¿Verdad? Porque tenías una semana para sacar un resumen. Y te ponías a leer. A veces, ya en mis tiempos hubo copiadora. Y sí, salías con tu bonchezote de hojas aquí, mal copiadas.
Porque si no estaba bien la calidad de la impresión, llegabas a tu casa y ¿qué dice? Y estabas. ¿Y qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos? Queremos tener un buen puesto, queremos ser cabeza, pero queremos mentir. Escuche esto. ¿Sabe que entre los discípulos de Jesús algo sucedió así? Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos también, que un día llega Jesús y les dice, mire, voy a morir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de gente incircuncisa. Tengo que morir. Y acabando de decir esto, dice la palabra del Señor, que entonces dice, se fueron de ese lugar y en el camino se acercaron los hijos de Zebedeo y le dijeron, con su mamá, le dijeron, Señor, yo quiero pedirte algo. Que cuando estés en tu reino, porque ya te vas a morir, ¿sí? Cuando estés en tu reino, mis hijos, uno se siente a la derecha y otro se siente, ¿a dónde? A la izquierda. Y cuando lo oyeron los otros 10, se empezaron a decir de cosas, se pelearon. Eso dice la palabra del Señor. Y Jesús tuvo que decirle a la mamá de estos cuates, dice, a ver, tranquila mujer, no te aleveces, si fuera mexicano. Bájate de tu avión. Le dijo, lo que tú pides no sabes ni cómo lo pides, ni lo que pides. Porque eso yo no lo puedo dar, solamente mi Padre que está en los cielos. Ah, pero espérenme. Si ustedes quieren ser esto, el que de ustedes quiera ser el mayor en el reino de Dios, que le sirva a los demás. ¿Que le sirva a quién? ¿Que le sirva a quién? Que le sirva a los demás. Hay gente que llega a querer tener un lugar de prestigio sintiéndose algo que no se lo ha ganado. Y hay mucha gente así, mi hermano, en el mundo. Los hijos de Dios somos diferentes. Y Dios nos pone por cabeza y no por cola. Pero es Él quien lo hace. Cuando llega José a Egipto, él llegó como esclavo. Cuando lo sacaron de Egipto, lo sacaron como príncipe dentro de un ataúd, pero era un príncipe. La diferencia de José fue que él dejó que el proceso fuera de Dios. El crecimiento en la vida del creyente, mi hermano, no depende de Dios, depende de usted. Te lo voy a demostrar en esa tarde. A veces nosotros no entendemos que Dios está poniendo la palabra del Señor a nuestro alcance. ¿Sabe que hay países como China que cuando introducen Biblias, las aman como usted no tiene idea? Las leen todos los días. Hubieron tiempos en donde China no entraban Biblias, entraba una sola hojita. Una hojita de la Biblia en China valía mucho, mi hermano. La escondían, se la compartían, la acababan de escribir y después se la pasaban a otra persona para que la pudiese copiar también. A veces nosotros no sabemos dónde está nuestra Biblia hasta el domingo después. Ya está aquí, ya me acordé dónde dejé la Biblia. ¿Y sabe de dónde no salió nunca? Del carro, de la cajuela. Así pasa muchas veces. Porque la palabra de Dios es poder, dice su palabra. La palabra de Dios cambia el alma. Y cuando José llegó a Egipto, llegó José con una promesa. Dios lo iba a llevar con un propósito. Eso ya se lo habían metido en su cabeza, José. Entonces, ¿qué sucede? La tierra somos nosotros, mi hermano.
Es nuestro corazón. ¿Es nuestro qué? Pero usted puede determinar qué tipo de corazón quiere tener. El endurecido, el que tiene piedras que todavía tienen un poco de tierra, espinas donde muchas veces se parece como que también hay raíces, o la buena tierra. ¿Y qué dice la palabra del Señor? En la medida que usted permita, la palabra de Dios va a empezar a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿Y cómo se logra esto? Ahí mismo en Marcos. Vamos a escuchar lo que dice el Señor. Ponga atención en este mismo pasaje de Marcos. Ay, perdón, ya lo tenía. Marcos capítulo 4. Marcos 4, ¿ya lo tienen ahí? Versículo 26. Marcos 4, 26. ¿Ya lo tienen ahí? Pongan atención en esto, Acuérdense que la parábola del sembrador está en este mismo capítulo 4. Y dice el Señor, a ustedes les voy a revelar el misterio del reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces nosotros tenemos que entender cuando Dios nos empieza a abrir el conocimiento? ¿Qué tipo de tierra somos o qué tipo de semilla vamos a meter en nuestra tierra? Si somos un corazón endurecido, nunca va a dar fruto. Si cae la semilla en piedras, se va a ahogar. Si cae entre espinos, se va a secar. Pero si cae en buena tierra, dice la palabra del Señor que ahí mismo les explica esto. Dice, decía además así, es el reino de Dios. ¿Qué decía Jesús? Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla, ¿en dónde? A ver otra vez. ¿Qué hace un hombre? Ahora la pregunta ¿es Dios o es usted? ¿De quién está hablando aquí? De nosotros. Entonces, por eso les decía, de usted depende. ¿De quién depende? Cuando un hombre echa semilla, ¿en dónde? En el corazón, en la tierra. 27. Y duerme y se levanta de noche y de día. Hace su vida cotidiana. Pero ese hombre está sembrando la palabra de Dios en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él ¿qué? Sepa cómo. 27, 28. Porque de suyo, o sea, solito, va a empezar a dar ¿qué? ¿Qué cosa? Lo que usted sembró. ¿Lo que usted qué? Sembró. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Yo voy a dar el resultado de lo que le sembré a mi vida. ¿Sigue aquí? Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y versículo 29 para terminar. ¿Qué dice? Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, ¿quién es el responsable de que esto crezca? Nosotros, mi hermano. ¿Quién es el responsable? Nosotros, mi hermano. Cuando entendemos este misterio del reino de los cielos, mi hermano, entonces vamos a poder comprender muchas cosas en la palabra de Dios.
Yo quiero decirle esto en esta tarde. Hay algo que muchas veces nosotros tenemos que entender, que el amor de Dios es incalculable. Estamos aquí por amor. Estamos aquí por amor. Pero ese amor quiere el Señor que también sea un fruto, porque es algo que el Espíritu Santo sabe dar, los frutos del Espíritu. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y hay algo que es muy cierto, mi hermano. Cuando nosotros entonces empezamos a entender esto, la parábola del sembrador, ¿de quién está hablando? Se refiere a mí. ¿Se refiere a quién? A mí. Y Dios quiere empezar a trabajar en algo que se llama carácter. Hágale a alguien cerca de usted, le te hablan a ti. Carácter. ¿Sabe qué es el carácter? El carácter es la personalidad de alguien. ¿Qué es el carácter? Es la personalidad de la persona. Lo define. ¿Sí, mi hermano? Ok. Escuche esto. Cuando Dios empieza a llevarle a usted la palabra del Señor, también el carácter cambia. Es en serio, mi hermano. También el carácter cambia. Y escuche lo que yo quiero decirle en esta tarde, mi hermano. Muchos de nuestros hijos se parecen a nosotros en carácter. Y a veces la mamá hasta lo usa como arma de doble filo. Igualito que tú. ¿Qué? ¿Verdad que sí? A ver otra vez. Igualito que tú, ¿qué? Que tu papá. Que tu padre. ¿No es cierto? Y luego el papá de repente dicen, hace los mismos gestos que tu mamá. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ok? Ahora fíjese bien esto, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sean como nosotros? Sin Cristo. Yo quiero decirle algo, mi hermano. Mire, yo tuve un bisabuelo alcohólico y adúltero. Tuve un abuelo alcohólico y adúltero. Tuve un padre alcohólico y adúltero. Yo venía con un círculo vicioso de alcoholismo y adulterio. Pero tomé una decisión. Que Cristo hiciera la obra en mi vida. Sí, mi hermano. Y yo iba por el mismo camino. Yo a los 17 años yo tomaba, ¿con quién creen que tomaba yo? Con mi papá. Yo entraba a la cantina con el pretexto de sacar a mi papá de la cantina. Pero yo salía igual también tomado con mi papá. Eso es cierto, mi hermano. Eso es cierto. Pastor, pero pues esa nada más era una. Yo en la secundaria tuve 3 novias. Estaba peor que mi papá. Y si yo hubiese llegado al matrimonio con esto, mi hermano, y antes de llegar al matrimonio, yo tuve que decirle, Señor, yo quiero que se rompa esta maldición generacional. ¿Se puede romper? Sí, se puede romper. Dios es capaz de hacer eso, mi hermano. Pero tuve que empezar a tener compasión de mi papá. Escuche esto, mi hermano. Yo juzgué a mi papá. Yo acusé a mi papá de que nos fue mal en el tiempo que mi mamá y mis hermanas y yo vivimos con mi papá. Nos fue muy mal. Yo siempre dije, algún día se lo voy a cobrar a mi papá. Y eso yo ya lo traía en la mente. Hasta que un pastor tuvo calma y me dijo, David, renuncia a eso.
Sácalo de tu corazón. Perdona a tu papá y rompe con esta maldición. Porque si tú no lo haces, yo tuve que ser ministrado meses antes de irme a casar. Antes de irme a casar a Ciudad Juárez, el pastor me estuvo ministrando en base a esto. Y un día en su oficina con el pastor me dijo: yo quiero que me digas qué es lo que más te acuerdas que te hizo daño de tu papá. Y lo que le dije ese día me quebrantó. Le dije: vi cómo mi mamá y yo vimos a mi papá con una mujer, y mi mamá se acercó a reclamarle, y lejos de que mi papá dijera estoy mal, le dio una cachetada a mi mamá. Y me dolió y me clavó algo en mi corazón y me hizo daño, y empecé a aborrecerlo, a odiar a mi papá. Yo le deseé la muerte a mi papá. Mi papá todos los días venía a la Ciudad de México trayendo mercancía de sus patrones judíos, y yo un día llegué a decir: ojalá ya no llegues. Y en esa oficina Dios quebrantó mi corazón. Tuve que cambiar de semilla y meterle una semilla buena a mi corazón. Si no, esto yo lo hubiera repetido. Yo tenía el mismo patrón que mi papá. A veces el enemigo nos engaña que venimos a cantar, que nos olvidamos un domingo, que nos vamos a nuestra casa y que al rato va a haber un partido de fútbol. Y eso el enemigo lo pone y nos dice: olvídate de eso. Pero durante la semana sentimos como que la palabra de Dios se nos escapó. Hoy no debe de ser ya así, mi hermano. Porque hoy es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros cambiemos la semilla y la pongamos en nuestro corazón. Así que ponte de pie en esa tarde, mi hermano. Porque lo que leímos después dice: y el hombre sembró su semilla y no hizo nada para que creciera, solamente la plantó. Y trabajaba de día y trabajaba de noche, y no se daba cuenta de cómo iba creciendo la semilla. Y escuche esto, mi hermano. Ese día, en esa oficina, yo lloré de una forma desgarrada. Y tuve que decirle: Saúl Arana, yo te perdono. Te perdono por lo que tú me hiciste ver que hiciste con mi mamá. Por las veces que la engañaste a mi mamá. Por las veces que yo vi a mi mamá usar guaraches en lugar de zapatos. Porque eras un desobligado. Y esa semilla está en mala tierra. Está en un corazón duro, o está en un corazón lleno de piedras, o está en un corazón lleno de espinas. Pero si tú lo permites, va a seguir creciendo. Pero si hoy decides, puede cambiar todo esto. Cierra tus ojos un momento en esa tarde. Hay cosas que del pasado ya no vamos a poder cambiar. Pero en este momento sí vamos a poder cambiar nuestro futuro, mi hermano. Mi futuro puede ser cambiado con el poder de la palabra de Dios. Y yo quiero que en esta tarde, mi hermano, si hoy Dios todavía te está diciendo tienes que dejar de sembrar semilla en mala tierra. Porque entendiéndolo esto, mi hermano, Dios te va a empezar a traer revelación de su palabra. Y si tienes que perdonar en este momento a alguien, mi hermano, llega y dile: Señor, yo perdono a fulano, a sultano, a mengana, a perenganas. Pero cierra tus ojos. Yo quiero pedirle a mi esposa, a Nara, hermana Judith, pásele por favor. Por eso quiero pedirle a toda la iglesia que cierre sus ojos. Y si alguien en esta tarde Dios le ha estado hablando, levanta tu mano derecha. No tengas pena. No tengas pena, somos una familia. Mis hermanas van a pasar a ministrar tu corazón.
Pero suelta esa mala semilla. Suelta ese rencor. Suelta ese resentimiento. Ministren, pero tenemos varias personas, así que ministren de una forma un poquito rápido. Padre, en esta tarde, aquí estamos delante de ti. Hay corazones lastimados. Hay corazones, Señor, que hoy quieren soltarlo. Hoy quieren ser libres, Señor. Pero hay poder en tu nombre, Señor. Tú dices en tu palabra que tú envías tu palabra, Señor, y nos libraste de nuestra ruina. Yo sé que esta palabra, Señor, no va a volver vacía. Yo sé que esta palabra, Señor, no va a volver igual. Así que en esa tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, perdónala o perdónalo, pero que se arranque la raíz de amargura, porque eso fue una semilla que un día se sembró en tu corazón, en tu vida. Hoy va a tener que ser arrancada de raíz en el nombre de Jesús. 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 Y repite conmigo: Padre Celestial, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo perdono, y menciona su nombre en esta tarde. Y dile: lo perdono en esta hora en el nombre de Jesús. Yo sé que lo tengo que soltar, Señor. Yo sé que la tengo que soltar. Pero ya no quiero seguir cargando con esto, Señor. Ya no quiero salir de este lugar igual. Señor, ahora dígale en esa tarde, todos los que están levantando su mano y los que no, también dile: Padre, llena, Señor, llena con tu presencia mi vida. Llena mi vida, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, llena, Señor, la vida de tus hijos. Llénalos en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. 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 Y Señor, hoy caen los muros. Hoy se rompen barreras, Señor. Hoy, Señor, empieza a haber una vida que empieza a sanar, que empieza a ser libre, Señor. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Somos libres. Ya no somos esclavos, Señor. Ya no somos esclavos, Señor. Somos hijos del Señor. Y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de tu venida. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Te honramos y te exaltamos. Y te damos toda la gloria en esta tarde, Señor. Porque tú eres grande y maravilloso. No seas más esclavo. No seas más esclava. Levántate como un hijo. Levántate como una hija. Ya no hay vergüenza que cargar. Ya no hay atadura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Anita, tráela.